Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Acerquémonos con un corazón sincero en fe, purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y no olvidemos ninguno de sus beneficios. Él nos perdona y sana todas nuestras dolencias. Nos rescata del hoyo, el que te corona de favores y misericordia, y sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él hace justicia a los que padecen violencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Todo lo que respire, alabe a Jehová. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Muy buenos días. Mi nombre es Mariluz Cordero. Dios les bendiga a todos mis hermanos y a mis hermanas, mi pastor. Vengo a contarles cómo se encendió la luz en mi vida. Me congrego acá en la iglesia Ebenezer, calle 34, entre 16 y 17. Mi pastor es el reverendo Osvaldo Tona. Y bueno, agradecida con el Señor porque ya cumplí 4 años perseverando y alabando al Señor. De verdad, gracias al Señor me sacó de ese mundo, esa inmundicia que viví. Crecí en un hogar cristiano. Mis padres se congregaron aquí en esta iglesia, llegando yo de 8 años de edad. A los 14 años me bauticé. A los 8 años de edad llegué aquí, mis padres se congregaron aquí. Y bueno, luego mi padre dejó a mi madre aquí, él se fue al mundo. Nosotros, nos criamos solos. Mi madre tuvo que ponerse a trabajar. Y bueno, yo era la mayor y bueno, me tocó criar mis hermanos. Y bueno, después por la casa habían 3 amigas. Ellas también se congregaban aquí. Entonces yo me congregaba y entonces empezamos a venir a la iglesia,
Bueno, para mí fue una ilusión, me bauticé, no perseveré, ellas tampoco, y bueno, no perseveré, y bueno, cometí muchos errores. Bueno, después que me fui al mundo, me casé, tuve mi primer hijo, me fue muy mal. Mi segundo embarazo, perdí mis hijas, eran gemelas, las perdí. Después salgo de nuevo embarazada. Perdí también mi hijo en un accidente que tuve esperando parto. Perdí mi hijo. Y bueno, de ahí empezaron puras pérdidas. Volví a salir embarazada, lo volví a perder. Perdí también. Después murió mi esposo. Era el Señor hablándome. Y bueno, de verdad, después pasaron los años, me reconcilié, volví otra vez al mundo, no perseveraba. Alguien me dice que no era mi hora, pero siempre tuve temor de Dios. Tuve muchos problemas, me metí mucho en problemas. Estuve presa, no una vez y dos, 27 veces estuve presa. La última vez tuve unos cuantos años. Y bueno, de ahí todavía no buscaba al Señor. Pero de repente no sé qué pasó, me fui para Colombia, no pude estar allá, me vine, me agarró la pandemia, me fui a casa de mi hermana. De pronto le dije, quiero ir a la iglesia, quiero escuchar la palabra de Dios. Tenía muchos folletos, los leía, no los entendía. Leía y los repetía. Y bueno, después vine para acá un 31 de diciembre. Y bueno, me puse a escuchar palabras, mi hermana me explicaba. Y después me vine para acá. Cuando hicieron el llamado, no sé, me paré y me fui. De verdad, ni sé. Al siguiente semana me bauticé. Hasta hoy le sirvo al Señor con agrado y sé que me escucha, me responde. Y de verdad estoy muy contenta, a pesar de mi tristeza por la pérdida de mis hijos, pero ya no vuelvo atrás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo soy muy sincera y Dios lo sabe. Y bueno, les aconsejo a los jóvenes, que a todos los jóvenes, a todos los que están fuera, los que no han llegado, los que llegaron, que se fijen en mí, que se fijen en mi testimonio, que perdí todo y todavía no lo veía. Pero sabe, Dios, yo tengo la confianza en Dios, que yo sí voy a volver a ver a mis hijos y que todo será precioso. Bueno, entonces les quiero decir que si uno se arrepiente, el Señor lo perdona, porque a mí me perdonó, a mí me ha dado muchas bendiciones, me ha dado sabiduría para trabajar, yo no puedo explicarlo, cómo
cómo yo, no sé, me vienen cosas que tengo que hacer y no las sé hacer y de repente las hago, porque es el Señor que me da sabiduría y bueno, y orando y bueno, no sé si deba decirlo, pero yo ayuno, si hago mi vigilia y le pido al Señor que nos ayude a todos y que todos podamos ser rectos en su palabra. Porque de verdad ya el Señor está cerca. Y yo, perseverando con el Señor, con mis luchas, con mis pruebas, pero el diablo está vencido en el nombre del Señor por este medio, pero sí les aconsejo que perseveren, que las luchas y las pruebas siempre vienen, pero somos más que vencedores. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Velad y Orad, parte 8. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán privilegiados somos que el Señor pueda confiar en nosotros para revelarnos su verdad. Usted quien me escucha en esta hora, Dios ha puesto en su corazón, ha hecho un cambio. Dios ha abierto las puertas de la revelación para que usted en esta hora pueda entender el mensaje de Dios para este tiempo. Que cada uno de nosotros estemos preparados, podamos oír el consejo de Dios, la amonestación de Dios, la advertencia de Dios, para que estemos sobrios, vigilantes y en nuestro puesto del deber. Y no solamente haciendo eso, sino asumiendo la actitud de Dios. También pudiera decir la actitud correcta, pero yo creo que la más adecuada expresión para que ustedes puedan entender lo que Dios quiere de nosotros es la actitud de Dios, es la posición de Dios, es el carácter de Dios, es la visión de Dios, es como lo haría el Señor Jesús si estuviera como en los días hace 2000 años, cuando estaba aquí en la tierra en forma de carne, en esa carne llamada Jesús. Él no obraba nada de sí mismo, sino lo que el Señor le mostraba, o sea, lo que el Señor le revelaba. Él procuraba la guianza del Espíritu Santo para todas las cosas que él quisiera, iba a emprender. Él quería que fuera el Señor que le confirmara sus pasos. Y vemos que esa es la vía por la cual cada uno de nosotros debemos andar aquí en la tierra, bajo la guianza del Espíritu Santo. No nuestro propio pensamiento, no nuestro propia manera de hacer las cosas. Dios no necesita su manera o mi manera de hacer las cosas. Dios no lo necesita. Dios necesita que nosotros nos rindamos en las manos del Espíritu Santo para que Él lo haga, para que Él haga las cosas a la manera de Dios, conforme al Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios sea el que tome control. El ser humano siempre ha querido tomar el control de las cosas, pero como el Señor nos ha estado recordando en los mensajes, nosotros no perdemos el libre albedrío, nosotros lo rendimos al Señor en cada decisión que tomamos y en cada encrucijada que encontramos en el camino. Todos los días encontramos una encrucijada, ¿sabe usted eso? Ya sea una gran encrucijada o una pequeña encrucijada. Hay que tomar una decisión y cada decisión tiene que ser el Espíritu de Dios.
Nosotros queremos que sea el Espíritu de Dios. Yo deseo que en todo sea el Espíritu de Dios, porque si yo sigo el camino que Él trazó, allí está Dios, allí está la bendición de Dios, ahí está la guianza, la enseñanza de Dios. Yo no quiero que me pase como los reyes, famosos reyes magos, que por años estuvieron siguiendo el camino, la guianza de la estrella, hasta que ellos se desviaron y la estrella desapareció. Por eso la escritura dice que cuando volvieron al camino y volvió a aparecer la estrella, pues la estrella había desaparecido, dice, se gozaron con muy grande gozo. Hermanos, los reyes, los magos, ellos, si ya ellos estaban acostumbrados, el hermano Branham es el que explica, ellos tuvieron más de 2 años viajando, pero era por la guianza de esa estrella. Por eso cuando volvieron a ver la estrella, para ellos fue un gozo, una alegría, volver a saber que Dios estaba otra vez en el camino que ellos transitaban, que Él estaba guiando. Hermano, qué gozo. La escritura, cuando emplea las expresiones, no las dice por casualidad. Se gozaron con muy grande gozo. Debieron haber gritado, brincado de alegría, debieron haber llorado. Gracias, Señor, perdónanos, porque en un momento dado nos fuimos a los lados y la luz desapareció. Por eso, Señor, no nos vamos a desviar más de esa luz. Y la luz los guió directamente a Jesús. Y cada uno de nosotros debemos seguir la guianza del Espíritu Santo, porque la Escritura lo dice. El Espíritu Santo vino para guiarnos a la verdad. Y es necesaria la guianza del Espíritu Santo ante este mundo tan corrompido que vemos hoy. Toda la sociedad está corrompida, los valores están corrompidos, los consejos, las leyes, los pasos de los hombres, lo que está en el corazón de los hombres está corrompido. Estamos en un tiempo, en una edad corrompida por el pecado, en una profunda corrupción. No en una leve corrupción, en una profunda corrupción. Y por eso no subestime esos espíritus, porque si nosotros no vigilamos y no oramos, entonces esas influencias pueden convencerlo a usted y convencerme a mí. Para eso está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos guía en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y nos va a guiar y nos va a decir lo que está detrás de cada cosa que vemos, cada cosa que oímos, cuál es la intención de las cosas. Hermano, por eso alguien puede llegar con una Biblia y hablar muy bonito de Dios, pero el que tiene el Espíritu Santo, él va a ver cuál es su visión, cuál es su motivo y cuál es su objetivo. El Espíritu lo va a declarar. No importa cuántos años tenga, no importa cuán elocuente sea o qué grados de educación tenga. El Espíritu va a discernir su visión, su motivo y su objetivo. Y eso va a declarar lo que está en el corazón de ese hombre. Por eso es que la novia, cuando la novia ora y cuando la novia vigila, y obviamente si es novia tiene el Espíritu Santo, ella no puede ser engañada si ella ora y ella vigila y ella está en comunión, en una unión con nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se cumple, no puede ser engañada. Si ella mantiene esa visión, no puede ser engañada. Porque estamos rodeados de la corrupción y es necesario que usted y yo estemos preparados. Estemos preparados para las cosas que oímos, para las cosas que vemos, para los pensamientos que vienen, para las proposiciones que vienen.
o los ambientes que se crean en un momento dado en cualquier lugar, aún en algunas iglesias, se pueden crear ambientes hostiles, denominacionales, de contienda, en donde el espíritu no es el que tiene el control. Hermano, el espíritu es solo una referencia. Y en la medida en que encuentra una oportunidad de hablar, él habla. Pero el espíritu no tiene libertad para él hablar y revelar y mostrar su amor y su palabra y su poder a su pueblo. Por no discernir cuántas iglesias se han formado en donde solo se limitan a llevar a los miembros, a los creyentes, a ser miembros de iglesia. Hombres y mujeres muertos que no tienen vida en ellos. ¿Y cómo va a haber un Espíritu Santo que los guíe si no hay ningún Espíritu Santo? No les enseñan a buscar el Espíritu Santo, no les enseñan a nacer de nuevo, no les enseñan a pagar el precio. Antes se guían por sus propios pensamientos, por su manera en cómo el mundo los moldeó a ellos. ¿Cómo moldeó el espíritu de esos hombres y mujeres? Hay hombres y mujeres que obran conforme a su espíritu y no al espíritu de Dios. Tiene que ser el espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la lucha que tiene el hombre contra las pasiones de la carne, contra las ideas que fueron sembradas por años en pensamientos, en doctrinas, en enseñanzas, en ejemplos. Cuando llega una persona, no solamente llega un pecador, llega una manera de pensar. Escuchen bien, cuando un hombre y una mujer se arrepienten, no solamente llega un hombre y una mujer pecadora. En otras palabras, no se limita solo a perdonar pecados, sino que también viene un hombre y una mujer con una línea de pensamiento. Y esa línea de pensamiento, si ese hombre o esa mujer no lo rinden en el altar para que el Espíritu Santo haga una limpieza, esa manera de pensar puede limitar su crecimiento espiritual. Puede llevarlo a ser un religioso, puede llevarlo a que no reciba el Espíritu Santo. Puede llevarlo a crearse una idea en cuanto al cristianismo que se aleja a él y aleja a otras personas a las cuales él le enseña así y que le creen así. Hermano, por eso es que las iglesias es necesario que sea el Espíritu Santo el que predique para llevar a esos hombres en cuerpo, alma y espíritu a una unidad con Dios. El ministerio tiene esa facultad siempre y cuando el ministerio se someta y se sujete a Dios y no sea su propio espíritu. Muchos de esos hombres han formado iglesias, son líderes, hombres con extraordinarios dones y ellos imponen su manera, su visión. Recuerden, su visión de cómo debe ser una iglesia, de cómo debe ser un cristiano, de cuál es el orden de cómo un cristiano debe comportarse. Y cuando usted lo lleva a la palabra y a la revelación de la palabra, muchas cosas no cuadran, suenan muy bonitas, muy elementales, muy que parecieran de Dios, pero cuando usted lo analiza a la luz de la Escritura, no llevan al pueblo a un nacimiento, no llevan al pueblo a una profundidad, no llevan al pueblo a una comunión más profunda con Dios. Su enfoque no es espiritual, es natural. Hermano, la guerra entre la carne y el espíritu. Y cuando hablo de la carne, controla también en algunos casos el espíritu del hombre.
porque ha moldeado su manera de pensar. Recuerda, hermano, esa manera de pensar tiene que cambiar. No dudo que usted haya aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. No lo dudo que usted le haya pedido perdón al Señor por sus antiguos pecados. No lo dudo. Pero ¿acaso usted ha rendido todo su ser al Señor para que Él cambie su manera de pensar y ya no sea la mente de usted, hermano y hermana, sino la mente de Cristo? Hágase esa pregunta, hermano y hermana, en esta hora y sea sincero con nuestro Señor Jesucristo y con usted mismo o usted misma. Usted puede decir en esta hora que Dios le moldeó su espíritu y que ahora usted tiene la mente de Cristo. Usted puede afirmarlo y decirlo: el Señor ha cambiado mi manera de pensar, mis objetivos, mis deseos, las cosas que a mí me gustaban. El Señor las cambió. Usted puede decir que su mente es la mente de Cristo. Hágase esa pregunta porque eso va a determinar el nivel espiritual que usted pudiera tener. Porque esa manera humana, conforme al pensamiento del mundo, puede estancar su vida espiritual. No lo deja avanzar, no lo deja crecer espiritualmente, no lo deja profundizar en la maravillosa comunión con Cristo. Le va a impedir conocer más al Señor Jesucristo. Solamente usted va a conocer una faceta: el Dios que perdona, el Dios que suple. No tengo comida, no tengo ropa, no tengo dinero. Muchos limitan ese conocimiento de Dios al Dios suplidor. No sea tan limitado, hermano. Ese no es el tipo de comunión y de conocimiento y de unidad que nosotros debemos tener con Cristo. Tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que pensar lo mismo. Tenemos que actuar conforme a Cristo. Nuestras obras no pueden ser conforme al hombre, conforme a Cristo. Nuestras predicaciones no pueden ser conforme a una denominación o a mi manera de ver las cosas. No, tiene que ser conforme a Cristo, a como Cristo lo haría. Si yo tengo un don espiritual, yo no lo puedo operar conforme a mi manera de pensar, sino a la manera de Cristo. Allí no puede caber pensamientos denominacionales o pensamientos localistas en cuanto a así cree mi iglesia y así me quedo. No. Nuestra mente tiene que ser moldeada, tiene que haber un cambio. Ya no puede ser la mente de usted o de mí, sino la mente de Cristo. Esas maneras de pensar, esas personales visiones de la vida, doctrinas personales, que cuando el enemigo ve que usted no la rinde, tarde o temprano lo van o la van a tentar por allí. Y allí usted va a ser engañada de nuevo. Usted va a ser, o usted, hermano, va a ser arrastrado de nuevo al engaño del mundo porque usted ama eso. Hay personas que vienen a los pies de Cristo y no sueltan el amor al dinero, el amor a la popularidad, el amor al liderazgo, el amor a los deseos del pecado. No los rinden, no los quieren rendir. ¿Y qué pasa? Hay una puerta. Hay una puerta que si usted no la cierra, el enemigo va a querer entrar. Va a querer entrar por allí. Va a venir alguien y le va a decir lo que usted quiere escuchar. Lo que usted ha anhelado escuchar toda la vida, porque usted ha pensado así toda la vida.
Uno ha conocido hermanos en la iglesia por años, fieles en la iglesia, por muchos años, creyentes de este mensaje. Pero surgió algo que le habló al espíritu de ese hombre. Y resulta que era una manera de pensar que nunca habían rendido en el altar. ¿Y qué pasa? Eso los arrastró hacia afuera. Ahora, cuando los vemos como el pato que se une con su manada, como el cuento del cisne y el pato, que se burlaban del cisne que estaba con los patos y resulta que era un cisne. Eso se aplica a los dos, ¿sabe usted eso? Hombres de Dios que están en las denominaciones y son raros, pero cuando viene la palabra de verdad, entonces esa pieza cuadra. Pero también en las iglesias del mensaje hay hombres y mujeres que no han renunciado a una manera de pensar, de creer. Y cuando surge esa doctrina que cuadra con el espíritu de ese hombre o de esa mujer, ese hombre o esa mujer se van para allá. ¿Se dan cuenta? Eso se aplica a los dos. Patos que están con los cisnes y cisnes que están con los patos. Hermano, ahora a ese pato que está con los cisnes, Dios quiere cambiar su naturaleza para que deje de pensar como un pato. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que tenga la naturaleza de un cisne. Vamos a llevarlo a algo que usted pueda entender mejor, que muchos lo entienden mejor así. Águila y gallina. Águila con gallina y gallina con águila. Ahora, Dios puede cambiar la naturaleza de ese hombre que piensa como gallina, siempre y cuando ese hombre rinda su pensamiento de gallina, que le gusta comer gusanitos, que le gusta solo andar en la tierra y no le gusta remontarse a las alturas. Bueno, ellos son los que se remontan, pero resulta que se comporta y piensa y actúa como una gallina y está con las águilas. Ahora, el estar con las águilas no lo hace águila. Es una gallina entre águilas. ¿Se dan cuenta? Pero Dios puede cambiar la naturaleza de ese hombre o de esa mujer. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, pero no lo puede hacer si usted no lo permite. Si usted no le abre la puerta de su corazón, no le entrega cuerpo, alma y espíritu al Señor. He conocido a través de los años creyentes gallina, predicadores gallina, de todos los tipos, y terminan yéndose tarde o temprano a su respectivo gallinero, con el gallinero con el que se identifican. Hermano, ahora, usted pudiera tal vez decirme, pero es que no eran simientes. Yo eso no lo puedo juzgar. Yo solo veo las decisiones que tomaron. ¿Se dan cuenta? Yo solo veo las decisiones y el fruto que están dando. Dios puede cambiar la naturaleza de un hombre y de una mujer que quiere ser como Cristo. Ahora, si estando en ese lugar hay un lidiar de Dios, eso yo no lo sé. Eso tiene que ver entre Dios y ese hombre o mujer. Es a lo que usted se rinde, es a lo que usted le permite al Señor. El Señor llegará hasta donde usted le permita al Señor. ¿Sabe usted eso?
Él quiere tener el dominio de su vida. Pero si usted solo le permite estar en la sala, Él estará en la sala. Si usted solo le permite estar en la cocina, Él solo estará en la cocina. Si usted nada más lo recibe en el porche, solo en el porche estará. Si usted no le invita a entrar a los cuartos de su corazón, Él no entrará. Si usted no le pide al Señor, Señor, haz una limpieza en mi vida, yo no quiero ser igual. Renuévame, purifícame con tu poder, con tu amor, con tu espíritu. Él lo hará. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hombres y mujeres han limitado? No han vigilado eso. Y por eso muchos son engañados. Hay muchos que están caminando en este camino y no le abren la puerta al Espíritu para que profundice en la obra. Y por eso, cuando enfrentan la hora de la prueba y del reto, entonces ellos y ellas fallan en el fruto, fallan en la visión, fallan en la acción, porque su acción no es la de Dios, su predicación no es conforme a la palabra, su actitud y su comportamiento y sus palabras y su espíritu no es el de Dios, es el espíritu de esos hombres o mujeres. Hermano, esto viene a raíz del tema de ora y velad. Obviamente, si usted ha recibido el Espíritu Santo y usted ora y vigila junto al Señor, entonces va a ser muy difícil que usted lo engañe. Pero si usted no ha recibido el Espíritu Santo, o si ha recibido el Espíritu Santo, pero no tiene una profunda comunión con el Señor, sino que es como una relación parcial con el Señor, entonces habrán cosas que usted no la va a juzgar en base al filtro de la palabra, sino en base a su filtro personal. Cosas y gustos de su vida que limitarán al Espíritu de Dios. Nosotros no queremos limitar al Espíritu de Dios. Queremos que el Espíritu de Dios tome control de nuestras vidas, porque ese fue el ejemplo que vimos en el ejemplo más cercano y más maravilloso que hemos tenido, que es el hermano Branham. Cómo el Señor lo procesó, le quitó esa manera de pensar. No solamente vino el Espíritu a cambiar esa naturaleza, sino su manera de pensar. Era un hombre con muchos complejos. Él sufría cuando nadie lo saludaba, cuando nadie lo quería. Él sufría cuando la gente se alejaba de él porque él era un Branham, un destilador de licores clandestinos, como su papá. Un campesino que era pobre, que usaba trajes rotos de otra gente. Eso condicionó su manera de pensar y eso a la larga le trajo problemas. Pero como el Espíritu de Dios estaba en el hermano Branham y él oraba y vigilaba, se dio cuenta y rindió eso. Y después el diablo no lo vuelve a engañar más. Hermano, el diablo no volvió a engañar más al hermano Branham sobre ese aspecto. Ya no lo agarraba más por allí. Él pudo haberse congraciado con las denominaciones. Ellos sí me aman, pero era una trampa. Estaban jugando el diablo con su manera, con ese trauma, esa idea que él tenía en su mente. Y si se hubiera ido por ahí, hubiera arruinado el propósito de Dios. Y Dios no lo iba a permitir. Ahora, la generación de ministros que lo acompañó sí sucumbieron ante esa visión.
Y yo no puedo decir que ellos eran falsos. No puedo decir eso. Esa generación que se levantó con grandes campañas en los días del profeta, yo no puedo decir que ellos eran falsos. Yo no puedo decir que ellos no eran de Dios. Pero sí sé que ellos no vigilaron. Ellos no rindieron su espíritu y todo su corazón al Señor para que el Señor moldeara su manera de pensar. Nunca hubieran comprometido la palabra con una denominación. Nunca hubieran hablado mal del mensaje, ni se hubieran alineado. Simplemente ignoraron el mensaje de la hora. Ahora, ¿qué enseñanza nos trae el Señor en esta hora? Hermano, vigilemos nuestras maneras de pensar, nuestra manera antigua de pensar, porque eso puede condicionar la labor del Espíritu y después seamos inhábiles. Dios no nos puede usar, hermano. Después Dios no nos puede usar conforme al plan original que Él tiene con nosotros. Él tiene un plan perfecto para usted y para mí, ya sea hombre o mujer. Hay un plan perfecto. Pero si usted insiste en hacer las cosas a su manera, le pone una cadena, una esposa en los brazos del Señor. No lo deja obrar en su vida y eso a la larga no va a cumplir el propósito de Dios. Y fíjense, para fundamentar lo que el Señor quiere decirnos en esta hora, les invito a leer una escritura muy conocida, Santiago el capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Santiago el capítulo 4 desde el versículo 1 en adelante. Y voy a aprovechar de tomar un poquito de agua con su permiso, hermanos y hermanas. Santiago 4, versículo 1 en adelante. Estemos atentos a lo que el Espíritu ha de enseñarnos en esta hora. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Sin lentes leo mejor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No son de vuestras concupiscencias. Concupiscencia es un deseo malo, los cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque tú eres nuestro enseñador, nuestro guiador. Tú nos haces profundos exámenes porque tú quieres hacer una obra profunda en nuestras vidas. ¿Cuántos hombres, mujeres, iglesias, ministerios, ministros hoy en día están fundamentados en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, y han sacado el espíritu de su medio, de su vida, de sus familias, de sus hogares,
de sus iglesias, de sus ministerios, de sus dones, y han limitado el mover del Espíritu. Pero hay una novia que está vigilante, está orando, está buscando, está sacudiéndose del espíritu de engaño del mundo, está despertando a la condición de hijos de Dios. El diablo quiere que nosotros pensemos que no somos nada, pero tú nos has dicho que somos la simiente especial de Dios, los hijos predestinados de Dios, los reyes y sacerdotes de este tiempo, la esposa de Jesucristo, la que es representante de Cristo aquí en la tierra. Y para ser representantes de Cristo aquí en la tierra, tenemos que pensar como Cristo, tenemos que actuar como Cristo, hablar como Cristo, hacer la obra de Cristo aquí en la tierra. Ayúdanos a que todos los que escuchan y escucharán este mensaje puedan en el altar hacer un examen profundo y rendir esas maneras antiguas de pensar que limitan el poder de Dios en nuestras vidas. Háblanos a todos nosotros, que no sea yo sino tu Espíritu hablando nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice, liberta, sana a todos los que escuchan y escucharán este mensaje. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Orad y velad. Dios ha insistido, ha guiado a que ese tema se mantenga, porque muchos no vigilan, porque muchos vigilan afuera, pero no vigilan adentro. La vigilancia es afuera y adentro. Ojo, ojo. Uno dice, está vigilante, mirando todo. Eso está muy bien, pero también hay una vigilancia, es interna. Las cosas que usted codicia, que usted desea, que usted busca. ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Qué es lo que usted está buscando, hermano y hermana? ¿Qué es lo que usted desea? Más que todas las cosas. ¿Hay algo en su vida que usted debe desear más que todas las cosas? Lo repito, lo voy a repetir de nuevo. ¿Hay algo en su vida que usted, quien me escucha, desea más que todas las demás cosas? Usted en esta hora debe tener un gran deseo en su corazón. Lo hay. Hay un deseo. Ahora, usted pudiera decir, mi deseo es Dios. Y yo le digo a usted esto. Eso lo sabe el Señor y usted. Porque usted, ni yo, ni nadie pueden engañar a Dios. Porque Dios conoce los corazones de los hombres. Conoce el Señor las intenciones y los pensamientos del corazón. Usted que tiene un deseo, eso es indudable. Usted tiene un gran deseo en su corazón. Mi deseo y mi oración es que ese deseo sea Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que su mayor deseo, más que las cosas del Señor, no sea el dinero, el amor al dinero. Porque una persona que tenga un gran deseo es capaz de hacer sacrificios por eso, de sacrificar cosas, de cambiar. Hay personas que yo he conocido, han traicionado a sus amigos para ganar más dinero que ellos. Pero no éramos amigos, pero algo estaba en su corazón que se manifestó el espíritu de ese hombre. ¿Se dan cuenta? Cuando el hombre nace aquí en la tierra,
El mundo comienza a moldear su manera de pensar, busca moldearlo. Y por eso le dicen, hay que ser pícaro, hay que ser tramposo, hay que buscar las cosas, no importa cómo. El fin justifica los medios. Te van a montar el pie encima. No te dejes de nadie. Hay que ser más bravo que los demás. Hay que ganar dinero. La comida no te va a llegar sola a la casa. Estamos en un mundo corrompido. Todos esos pensamientos, hay que competir, hay que competir. Todos esos pensamientos buscan moldear y convencer a las personas para que actúen de esa manera, porque primero es un pensamiento y si la persona lo recibe, se convierte en una acción en esa persona. ¿Se acuerdan de los sellos? Primero era el caballo blanco, era un espíritu que venía a convencer a los creyentes que el sistema nicolaíta era el mejor. Y hubo corazones que se dejaron moldear ese espíritu por ese pensamiento, porque muchos venían de la idolatría y dijeron, esto cuadra. Bueno, sustituyó a Apolo y montó a Pedro y a Pablo y a María. Quitó a Venus, quitó a Júpiter y pongo a Pedro, a María, a Santiago, a Pablo. ¿Se dan cuenta? El espíritu de ese idólatra, ese hombre y mujer no lo habían rendido. Cuando viene el espíritu nicolaíta, esas son piezas que cuadraron para esa persona. Ese es el cristianismo que yo creo. ¿Se dan cuenta? Primero es un espíritu que busca convencer al hombre y a la mujer para que lo hagan. Porque primero cuando usted lo acepta para que haga nido en su mente, entonces usted, eso baja a su corazón y usted lo cree, lo habla y actúa en consecuencia. Así hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habla y en el corazón el Espíritu dice, esa es la verdad, recíbelo. El hombre lo recibe, lo cree, lo confiesa y lo pone por obra. Los espíritus no obligan a nadie, convencen. ¿Sabe usted eso? El diablo busca intimidar, amenazar, pero no puede traspasar una línea. No puede traspasar una línea con el creyente. Con Eva no podía traspasar una línea. Lo que hizo fue convencerla de una mentira. Y Eva lo creyó y cruzó la línea. Y allí la convenció para que actuara en consecuencia a eso. ¿Se dan cuenta? Dios quiere moldear su manera de pensar para que usted piense y tenga la mente de Cristo. Muchos que tienen deseos y maneras de pensar, que aman al dinero, que aman ser religiosos, que aman solamente ser famosos, tener un cargo. Yo conozco mucha gente que están en las iglesias con una visión empresarial, en un ascenso empresarial. Yo voy a ascender en esta nominación hasta llegar a ser el gran líder, como si estuviera en una empresa. Esa es su manera de pensar. Actúan en base a eso. Yo voy aquí a la iglesia, pero yo quiero ser un pastor porque el pastor gana dinero. Esa es una manera de pensar. Y cuando ese hombre llega a ese cargo, él hace todo para no perder esos privilegios, así tenga que comprometer la palabra. ¿Se dan cuenta? Muchos vienen con un gran deseo. He conocido a hombres que solo querían una mujer, una esposa en la iglesia, se casaron y se fue. E igual también he visto mujeres
que llegan a la iglesia. ¿Cuál es su mayor deseo? Casarse. Y después su gran deseo se cumplió. Ya no había más deseos. En la iglesia no. ¿Se dan cuenta? Por eso, ¿cuál es tu deseo más grande? Porque ese deseo, si es conforme a la palabra, Dios va a honrarlo. Pero si es contrario a la palabra, eso te hará que te apartes de Cristo y seas engañado o engañada por Satanás. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Cuál es tu visión? Recuerda, orad y vigilando. Ahora vigila adentro. Hermano, vigile adentro, porque eso puede limitar el poder de Dios en su vida, limitar su ministerio, limitar su familia. Si una persona lo que quería era casarse, ese era su mayor deseo, no era formar un hogar cristiano, no era hacer la voluntad de Dios y formar un hogar cristiano. Fíjense, ¿qué es lo que usted desea, hermano y hermana? ¿Solo tener una pareja? Solo eso. Tener hijos. Mi mayor deseo es tener hijos. No quieres tener tus hijos en un entorno de la palabra, porque como dice la Escritura, lo repito de nuevo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura, porque si el deseo más grande de tu corazón es Cristo, entonces todo lo que venga estará sujeto a eso. Usted no permitirá, ni yo permitiré, que nada comprometa eso. Ni dinero, ni fama, ni placeres. Nada puede comprometer el corazón de un hombre o una mujer de poner a Dios de segundo o de tercero. No puede permitir eso. Dios tiene que estar en el primer lugar. Y el que tiene a Dios en el primer lugar, él va a hacer un examen. Señor, yo no quiero que nada impida, porque fíjense, si eso está en su corazón, Dios le va a decir, para lograr eso, tú tienes que rendir esto, esa manera de pensar, esa manera de actuar, esa manera de hablar, esos deseos que tú sabes que son contrarios a la palabra. Hermano, eso va a limitar mi obrar en ti. Fíjense, el deseo de Dios, en primer lugar, hará que el hombre entonces, allí es donde él hará sacrificios. Solo el que anhela primeramente a Dios, él estará dispuesto a hacer esos sacrificios. Él estará dispuesto a reconocer sus errores, reconocer su pecado, reconocer que su visión estaba errada, que su manera de predicar estaba errada, que su manera de hacer las cosas estaba errada. Señor, yo pensaba que estaba bien, pero acabo de descubrir que esto no te agrada. Hermano, eso solo lo puede descubrir alguien que tenga a Dios de primero, porque él está alcanzando una meta. Pero si Dios no es lo más importante, otra cosa estará ocupando ese lugar. Y su vida girará en torno a eso. Lo más importante también pudiera ser usted mismo. Conozco también personas
que se aman más a sí mismas que a Dios. Hermano, yo soy así y a mí me gusta como yo soy. Ahora, el que piensa así cree que es mejor que Dios. ¿Se dan cuenta? Se aman más a ellos mismos que a Dios. Te dirá, pero hermano, eso no se ve en las iglesias. Por supuesto que se ve. ¿Y cómo lo sabe usted? Por sus frutos los conoceréis. El fruto dice lo que está en el corazón de un hombre y de una mujer. Un hombre y una mujer que cierran su corazón a la corrección. Un hombre y una mujer que cierran su corazón a la guianza del Espíritu. Hay otra cosa que está ocupando el lugar del Señor. ¿Se dan cuenta? Pero ahora usted también pudiera decirme, pero hermano, eso se aplica a los que no han nacido de nuevo. Eso se aplica para aquel que no vigile y que no ore. Puede ser un nuevo creyente o puede tener muchos años en la iglesia. Porque recuerden, usted pudiera tener muchos años, pero tal vez se ha estancado espiritualmente. Y quiere avanzar más, pero tiene un límite. Acuérdense que el Espíritu nos va guiando a. Él es nuestro guiador. Entendamos todos en esta hora qué es lo que el Espíritu Santo hace en un hombre y en una mujer. Principalmente porque Él es muchas cosas. Él es un sello de que ese hombre no se va a perder, de que Dios aprobó su fe. Un hombre y mujer con el Espíritu Santo en el corazón no se va a perder. Pero es un hombre y una mujer que van camino de perfección. Hay una diferencia entre alguien que ha sido sellado y reclamado para la gloria del Señor a alguien que va en camino de perfección. Porque el Espíritu en ese hombre lo va a llevar a manifestar todas esas virtudes. Pero pudiera esa persona resistir al Espíritu de Dios. Pudiera contristarlo y en consecuencia apagarlo. Si usted apaga el Espíritu no lo guiará más. Y esa es una de las fundamentales razones por las cuales un creyente tiene el Espíritu Santo. Es un guía. Él nos guiará a lo que nosotros necesitamos como creyentes, a cómo discernir, a cómo ver, a reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras malas actitudes. El Espíritu de Dios en el hombre guiará, nos guiará al altar, nos guiará a meditar, nos guiará a vestirnos bien, nos guiará a comportarnos bien, nos guiará a hablar bien conforme a la palabra. Pero pudiera esa persona no vigilar y no da el fruto correcto. Por eso, esa es una de las razones por las cuales usted no debe condenar a nadie, hermano. Porque está peleando una batalla. Debe orar por ese hermano. Señor, ayuda a mi hermano. Ayúdalo a vencer. Ayúdalo a lograr la victoria espiritual. Hermano, no son vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros. El apóstol Santiago estaba claro. Hay una guerra espiritual interna en el hombre. La naturaleza adámica que quiere actuar
conforme a la carne, y el Espíritu dice, no, no lo hagas. Eso no es conforme a la palabra. Eso no es conforme a mi voluntad. Hay una guerra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Porque unos obedecen a esa manera antigua de pensar y otros obedecen al Espíritu. En eso consiste la guerra. Unos se dejaron convencer por el diablo y otros recibieron la revelación del Espíritu. El Espíritu les reveló y ese hombre aceptó la revelación. Y eso produce un conflicto. ¿Se dan cuenta? Por las concupiscencias que combaten en vuestros miembros, malos deseos. El apóstol estaba identificando el problema. Y les dijo, hay deseos que ustedes no han rendido. Por eso hay guerras y conflictos y pleitos y chismes y codicias entre ustedes. Por eso hay codicia, hay gente codiciosa en la iglesia. Combatís, guerreáis, matáis de envidia, ardéis de envidia. Dicen matáis, dirá, hermano, pero ¿cómo un hermano va a matar a otro? La escritura dice que el que se enojare locamente contra su hermano es un homicida. Puede hablar mal de él o de ella para matar su influencia. Hay muchas maneras de matar a una persona. Pero ¿qué influye? Esa terquedad de ese hombre, de esa mujer, de no rendir esa manera de pensar. Y el enemigo encuentra campo fértil en su corazón, en su mente, y obra conforme a esa malicia. Codician, matan, arden de envidia, combaten y guerrean y no tienen lo que desean. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque están influenciados. Así fue en la antigüedad y así es hoy. Muchos no han rendido esa antigua manera de pensar y ha limitado el mover del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Hagámonos un examen. Tanto fue así que el apóstol les dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. La escritura dice que Dios oye la oración. Pedí y os recibiréis. Pedí, llamad y se os responderá. Dios prometió responder la oración, pero aquí Él dice que piden y no reciben. Porque pedían para gastar en vuestros deleites. No estaban discerniendo. Su corazón, el deseo de sus corazones no era Dios. No era primeramente Dios. Y estaban dispuestos a sacrificar hasta a Dios para lograr ese objetivo. Hermano, el apóstol está identificando claramente el problema. Ahora nos toca a nosotros recibir la enseñanza y cada uno de nosotros hacemos un examen. Debemos hacernos un examen. ¿Estamos poniendo a Dios de primero o estamos sacrificando las cosas del Señor? Por eso que está de primer lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Fíjense, el apóstol bajo inspiración llama a esos hombres y mujeres que comprometen la palabra, los llama adúlteros, adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo, el mundo nos ofrece su amistad, es enemistad con Dios? ¿Qué es lo que ese amigo mundo te puede ofrecer a ti, hermano y hermana? ¿Qué es lo que ese amigo mundo me puede ofrecer a mí? Lo que él cree. Recuerden que el mundo está
fundamentado en maldad. Puede venir alguien, yo te aprecio, yo te quiero, tú eres mi amigo, toma esta cerveza conmigo. ¿Usted la tomaría? Yo quiero incluirte en mis negocios, pero hay que hacer trampa. ¿Estás dispuesto? Vas a ganar mucho dinero. Yo quiero que ganes dinero conmigo. ¿Aceptarías? Te tengo tremendo trabajo, hermana, pero tienes que usar pantalones y cortarte ese cabello. Esa es la amistad del mundo. ¿Aceptarías? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es lo más importante para usted, hermano? Bueno, yo necesito dinero, yo quiero dinero, yo tengo bocas que alimentar. ¿Es más importante tu familia que Dios? ¿Acaso no crees que Dios te puede suplir lo que tú necesitas si tú honras a Dios? Si tú le crees a Dios. Pero ¿qué es lo que está en primer lugar en tu corazón? Hazte ese examen, hermano y hermana. El apóstol lo declara. Cualquiera que se quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, usted pudiera estar en la iglesia, pero es un enemigo de Dios. Eso lo dice la Escritura. Usted, por no rendir cuerpo, alma y espíritu al Señor, pudiera ser un enemigo de Dios. Pero está en la iglesia. Pero es un enemigo. Así lo declara el Espíritu en esta hora. Estoy seguro que si yo le digo, ¿sabía usted que usted es un enemigo de Dios? Me van a decir que no. Pero eso es lo que dice la Escritura. Si usted ama más al mundo, aprecia más la amistad del mundo, le da más lugar en su mente y en su corazón a la manera de pensar del mundo, usted es un enemigo de Dios. Usted que me escucha en esta hora, tal vez haya caído en esa atmósfera de frialdad. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? Por cuanto la maldad se multiplicaría, el amor de muchos se enfriaría. El amor a Cristo. La maldad ese amigo empezó a soltar el dinero, oportunidades, y enfrió tu amor por Cristo. Ya no lo amas de primer lugar. Ya no está de primer lugar Cristo. Ya es el amigo incómodo. Hermano, eso sí es triste. El Señor quiere ser nuestro mejor amigo, pero si amas más al mundo, Cristo se convierte en el amigo incómodo. Ahí viene ese hermano a darme un sermón, a criticarme. Métase en su vida, no se meta en la mía. Amigo del mundo. Hermano, tu amor se enfrió y no te diste cuenta. Aceptaste la amistad del mundo. El mundo empezó a hablarte, a convencerte en tu mente de pensamientos y no vigilaste, no oraste. Enfrió tu amor. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? ¿Cuál espíritu? Ese espíritu del hombre que no se ha rendido en el altar. Hermano, ese espíritu del hombre que no ha sido rendido, porque la mente de Cristo va a pensar es conforme a la palabra. Pero la mente que no ha sido entregada a Cristo codicia para maldad, para envidia.
codicia para las cosas del mundo. Se dejó convencer por el diablo. Le metió un pensamiento. Ahora él cree de esta manera. Ya no cree conforme a la palabra. Ahora tiene un nuevo amigo. El mundo. El mundo lo quiere seducir. El mundo le ofrece una amistad, pero lo que quiere es matarlo, robarle las bendiciones y destruirlo. Ese es el amigo mundo. Pero ¿a quién ama usted más? Si usted ama al Señor y quiere que ese amor con el cual usted al principio amaba al Señor y estaba dispuesto a hacer todo por Cristo, usted dejó su primer amor, ese amor en donde Dios estaba de primero. Si usted quiere volver a eso, Él da mayor gracia. Por eso, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Se dan cuenta? Resistan las mentiras del diablo. Él da mayor gracia. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, hay una labor que debemos hacer. Resistamos al diablo. Que no nos venga a engañar en nuestras mentes para después sembrar una mentira en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Usted no quiere ser enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Nadie quiere ser enemigo de Dios. Pero para llegar a eso, usted tuvo que haber comprometido su amor por Cristo. Tuvo que en algún momento poner a Dios de segundo o de tercero y ya sus decisiones se basan en lo que usted considera más importante. Hay algo en usted que usted considera más importante que todo. Usted lo tiene. Usted debe en esta hora identificar qué es. ¿Es acaso su familia, su esposa, sus hijos, su esposo, su carrera universitaria, su negocio, usted mismo, su denominación? El mundo y su pecado. Yo le dije a un hermano hoy, él me decía, bueno, yo he hablado con mis hijos y mis hijos me dicen, yo he visto muchas cosas falsas. Cuando yo tome una decisión por Cristo va a ser firme. Yo le dije, lo engañaron, hermano. Esa no es la verdad. Él no es creyente porque ama más al mundo. Esa es la verdad. Porque si amara más al Cristo, si amara más a Cristo que al mundo, no le importara la cantidad de falsos que hubiera en el mundo. Su visión es Cristo. El que dice eso solo se está autoengañando para justificar que ama más al mundo, a la mentira del mundo, al engaño del mundo, a los placeres que el mundo le ofrece, que al amor que Cristo le da y que le pudiera dar en abundancia. Por eso en esta hora, el vigilar incluye un examen interno en nuestros corazones. Le hemos entregado nuestra mente a Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Le hemos entregado completamente el corazón. Y si es así, todavía mantienes ese amor. El amor se alimenta, hermano. El amor, el secreto de los matrimonios que han durado años es que alimentan el amor. No lo enfrían, sino que alimentan el amor.
Tú has alimentado el amor por nuestro Señor Jesucristo todos estos años. O ahora tu relación o mi relación con Cristo es meramente formal. Dame comida, dame ropa, bendíceme, voy a salir, guárdame. Eso lo sabe usted, hermano. Eso es enfriar el amor por Cristo. Ya Cristo no está en primer lugar. Ahora hay otras prioridades, otras cosas que sobrepujan a Cristo. Ese es el tiempo que estamos viviendo y eso es lo que usted y yo en esta hora tenemos que hacernos un examen profundo. Recuerden, el que ama al mundo, el que hace amigo del mundo, el que piensa como el mundo, porque usted no se va a unir a alguien con el cual usted no cree igual. Si usted se une al mundo o se une a una denominación o se une a una iglesia es porque usted cree como esa iglesia. Y si se une al mundo, usted es enemigo de Dios. Y si se une a una denominación, usted es enemigo de Dios. Hermano, ¿por qué usted dice eso? Porque las denominaciones no piensan como Dios. No me importa cómo se llame su iglesia. La iglesia que no hace la voluntad de Dios es enemigo de Dios, porque no piensa como Dios. Hermano, no hay unidad, no piensan como Dios. Y si usted cree eso, usted no es amigo de Dios. Si usted piensa así, usted no es amigo de Dios. ¿Cómo puede haber unidad si no creen igual? Hermano, este tiempo es terrible y por eso en esta hora el Espíritu clama y pide a cada corazón que nos hagamos un examen. ¿Qué es lo más importante para usted? Lo más importante, usted va a buscar la manera de hacerlo. Pero si es Cristo, entonces eso redundará en un fruto para gloria de Dios. Pero si es algo que no sea Dios y su voluntad perfecta, usted verá el resultado carnal y parcial de su obra. No conforme a Dios. No conforme a Dios. Pero nosotros estamos llamados a poner a Dios de primero, a sembrar la semilla de la palabra en nuestros corazones y regarla en amor para que crezca como el grano de mostaza, que aunque es pequeña, cuando crece es el árbol más grande del campo, en donde las aves hacen nidos, en donde los hombres encuentran sombra. Encuentran sombra en un hombre, en una mujer que ama a Dios y lo pone de primero. ¿Por qué? Porque quieren ser como Dios y se unen a Él, y se unen a ella y quieren ser amigos de ellos porque ellos aman a Dios. Y aquí es que voy a encontrar la sombra, el consejo, la amistad, y eso me hará crecer espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Buscarán la iglesia que los lleve a un crecimiento espiritual. El hombre, el pastor que sea conforme a Dios, que les predique toda la palabra y los lleve a un crecimiento espiritual. Pero todo va a depender de quién está de primero en tu corazón. ¿A quién tú amas más en esta hora? ¿Qué es lo más importante para tu vida? Respóndelo en el altar. Voy a hacer una oración por ti. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la palabra que tú nos has hablado. ¿Cuántos hombres y mujeres han enfriado su amor y su relación? Porque el que ama algo busca
satisfacer más y trabajar en base a eso que desea y anhela. Lo más importante, se consagra a eso. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en esta oscuridad espiritual en que vive el mundo están consagrándose a cosas que a la larga los llevarán a la derrota, al fracaso espiritual, a la ruina, a la muerte? Pero en esta hora el Espíritu hará la obra. Hay una novia, hay un pueblo que son tuyos, y tú los amas, y tú quieres hacer morada en sus corazones. Tú quieres despertar ese primer amor en muchos corazones, Señor. Señor, ayuda a cada hermano y hermana que escucha en esta hora. Que nuestro examen sea honesto y sincero en el altar. Y si nosotros hemos apagado el espíritu, si nuestra actitud ha sido de desamor hacia ti, si hemos puesto otras cosas en primer lugar antes que a ti, Señor, perdónanos a todos. Perdona a tu pueblo. Perdona a tu pueblo. Señor, que el Espíritu hable a los corazones. Tú sabes cómo hacerlo. Tú sabes cómo llegar a lo más profundo de los corazones. Que puedan haber decisiones para la gloria de la y honra de ti, Señor. Que los hombres puedan hacer obras que despierten. Empecemos a echar leña a ese fuego para avivar ese fuego en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Sé que esta palabra no volverá a ti vacía. Hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a una palabra que la van a recibir aquellos que aman a Dios, aquellos que desean hacer la voluntad de Dios. Estarán dispuestos a escuchar el alimento que Dios tiene cada día para un crecimiento espiritual, porque Dios está en primer lugar. No será un fastidio, sino que más bien será un alimento que nos hará crecer espiritualmente. Están invitados todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la convocación del Espíritu a un avivamiento. El Espíritu ya lo ha declarado, ya lo ha revelado. El pueblo necesita un despertamiento espiritual y la oración está siendo respondida. Ya está siendo respondida. El Espíritu está obrando. Dios está escuchando el clamor de sus hijos. Hay un pueblo orando. Súmese, hermano, a ese clamor. Dios está haciendo grandes cosas. Hay hombres y mujeres que ya están despertando a su posición, a su amor. Están volviendo a colocar a Dios de primero. Sí hay una obra y lo que Dios comienza, Él lo termina y lo perfecciona. Los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, que él ha mostrado que ama a Dios y pone la revelación que Dios quiere en primer lugar. Y ese fruto lo estamos viendo. Lo estamos viendo en la iglesia. Estamos viendo cómo cada día más y más hermanos responden a ese llamado. Cambios de mente. He visto cambios de mente, cambios de actitud. Ideas están siendo desechadas. Corazones están siendo convertidos. Hermano, una genuina búsqueda, una preocupación por el Señor. Es el fruto cuando se pone a Dios de primero. Están invitados para que escuchen con nosotros la palabra del Señor. Tabernáculo Ebenezer, calle 34 entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, y por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer Online, y por nuestra página www.tabernaculoebenezer.com. Y recuerde, el crecimiento espiritual que usted pudiera tener en esta hora está directamente relacionado a dónde está Dios
en su corazón. ¿Qué es lo que usted ama más? ¿Qué es lo que usted busca más? ¿Qué es lo que usted desea más? Eso determinará si usted crecerá espiritualmente o se estancará o bajará espiritualmente. Es la decisión de cada creyente. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.